A veces las historias más poderosas no necesitan grandes giros ni efectos visuales espectaculares. Algunas películas simplemente nos muestran la vida tal como es, cruda, impredecible y llena de silencios que dicen más de 1000 palabras. Nos presentan personajes rotos que no buscan redención, pero tampoco pueden escapar del peso de su pasado. El cine suele retratar el duelo como un proceso con principio y fin, una etapa que con el tiempo se supera. Pero, ¿qué pasa cuando el dolor no desaparece? Cuando las cicatrices son tan profundas que no hay vuelta atrás. Esta historia nos enfrenta a esas preguntas sin darnos respuestas fáciles. Nos obliga a mirar de cerca el dolor de sus protagonistas, sin artificio, sin manipulación emocional, solo con la verdad brutal de la vida. Soy Iván Baez y hoy hablamos de Manchester junto al mar. Richard renunció a una vida solitaria y monótona en Boston. Trabaja como un conserje en un complejo de departamentos arreglando cañerías y limpiando la nieve. Su rutina es gris, casi automática, como si estuviera desconectado del mundo. Pero un día recibe una llamada que lo obliga a volver a su pueblo natal. Su hermano, Joe, ha muerto de un ataque al corazón. Al volver, Lee se encuentra con un problema inesperado. Joe lo ha nombrado tutor leal de su hijo, Patrick, un adolescente que se niega a dejar su vida en el pueblo. Patrick tiene amigos, una banda, novia y no quiere mudarse a Boston con su tío. Un hombre que claramente no está listo para ser responsable de nadie. A través de flashback, la película revela por qué Lee abandonó Manchester. Años atrás, él tenía una familia, una esposa y 3 hijos, pero un accidente trágico lo dejó destrozado. En una noche de descuido, un incendio acabó con la vida de sus hijos. Desde entonces, la culpa lo consume y su regreso al pueblo solo reabre heridas que nunca cerraron. Mientras Patrick intenta seguir adelante con su vida, Lee lucha con su propio pasado. No puede quedarse en Manchester, pero tampoco puede alejarse completamente de su sobrino. Finalmente acepta que no está listo para asumir la paternidad y arregla que Patrick se quede con otro familiar, aunque promete estar cerca. La historia no nos da un cierre convencional, no hay redención absoluta ni un mensaje de superación. Solo un hombre tratando de vivir con su dolor, un sobrino intentando adaptarse y una vida que sigue, aunque duela. El impacto emocional de Manchester junto al mar no solo viene de su historia, sino de cómo está filmada. Kenneth Lonergan elige un enfoque realista y sutil, donde la técnica se pone al servicio de la narrativa sin llamar la atención. Nada se siente artificial ni forzado. La película no busca impresionar con encuadres llamativos ni música emotiva, sino que deja que el peso de la historia se manifieste de manera natural. Desde el primer minuto, la película establece su tono como una paleta fría y desaturada. Predominan los tonos azulados y grises, que refuerzan la sensación de distancia y tristeza, que envuelve al protagonista. No hay colores vibrantes ni contrastes fuertes, porque la vida de Lee tampoco los tiene. Todo se siente apagado, como si la cámara misma estuviera viendo el mundo a través de su vacío emocional. Este uso del color es clave para transmitir la diferencia entre el pasado y el presente. En los flashbacks, la paleta es un poco más cálida. No significa que sean escenas alegres, pero sí que tienen más vida a comparación del presente de Lee. Se nota con pequeños detalles, la iluminación en su casa, la forma en que la luz del sol entra por las ventanas, el color de la piel de los personajes. No es un cambio drástico, pero sí suficiente para que sintamos que esa era una época distinta en su vida. Un ejemplo claro de este contraste es la escena en la que Lee se encuentra con Randy. La luz natural y fría refuerza la incomodidad del momento, la sensación de que no hay nada que puedan hacer para cambiar lo que pasó. Todo se ve opaco, sin esperanza. La cinematografía trabaja en conjunto con la historia para que el espectador sienta lo mismo que el personaje. La película fue filmada con una realeza XT, una cámara digital que ofrece una imagen nítida pero con una textura cercana al cine analógico. Esto ayuda a que la película mantenga una apariencia naturalista sin que se vea artificialmente limpia o demasiado estilizada. Lonergan opta por encuadres que refuerzan el aislamiento del protagonista. En muchas escenas Lee aparece en planos abiertos, rodeado por espacios vacíos. La composición siempre lo sitúa lejos de los demás personajes, como si físicamente no pudiera acercarse a ellos. Esto es especialmente notorio en los momentos de mayor carga emocional, como cuando está con Patrick o cuando camina solo por las calles de Manchester. Además, la película evita el uso de primeros planos excesivos. En lugar de llevarnos directamente a la cara de los personajes, la cámara se mantiene a una distancia prudente, como si respetara su dolor. Un gran ejemplo de esto es la escena en la que Lee está en la estación de policía. Cuando cree que va a ser arrestado, la cámara no se acerca a su rostro. La cámara no se acerca a su rostro para enfatizar su reacción, en cambio lo muestra de una perspectiva más amplia, permitiendo que el peso de la escena recaiga en su lenguaje corporal y en el espacio que lo rodea. Otra decisión interesante es la forma en que se filman los diálogos. En lugar de los típicos cortes entre personajes que hablan, la película deja que la conversación fluya en tomas más largas. Esto hace que los momentos incómodos se sientan aún más reales, como si estuviéramos espiando a personas reales en lugar de ver una escena ensayada. Kenneth evita la estructura narrativa tradicional en la que nos presenta el conflicto, se desarrolla y luego se resuelve. En cambio, la película se construye a través de fragmentos, reflejando la forma en que funciona la memoria y el trauma. Los flashbacks no están claramente marcados ni introducidos con transiciones evidentes. Aparecen sin aviso, interrumpiendo el presente de Lee de la misma manera en que los recuerdos dolorosos pueden invadir la mente de alguien en cualquier momento. Esto hace que la película tenga una sensación de casi documental, donde los recuerdos emergen de una forma espontánea y no con simples herramientas narrativas. Un detalle clave es cómo el montaje dosifica la información. Al principio solo sabemos que Lee es un hombre amargado y distante, pero no entendemos por qué. A medida que avanzamos,
las piezas se van armando hasta que finalmente comprendemos lo que pasó. La película nos hace sentir la confusión y el dolor de Lee al no revelarlo todo de golpe. Este uso del montaje es especialmente efectivo en la gran escena del incendio. No se nos muestra directamente el momento exacto en el que sucede, sino cómo nos lleva poco a poco hasta ese punto. Primero vemos a Lee en la estación de policía, luego su reacción a darse cuenta de lo que ha hecho, y finalmente el fuego consumiendo la casa. Es un golpe emocional que no necesita música dramática ni diálogos exagerados, solo imágenes crudas y la devastación en la cara del personaje. Si Manchester junto al mar funciona tan bien, en gran parte es por la interpretación de Casey Affleck. Su actuación es radioelocuente, ni llena de momentos exageradamente emotivos. Es una actuación contenida, sutil, basada en gestos mínimos y silencios prolongados. Affleck encarna a un personaje que está roto por dentro, pero que no busca dramatizar su dolor, no llora de manera descontrolada ni grita al cielo en busca de respuestas. En cambio, su sufrimiento se percibe en la manera en que evita el contacto visual, en la rigidez de su postura, en cómo reprime cada emoción que intenta salir a la superficie. Uno de los mayores errores de Affleck es cómo transmite la culpa sin necesidad de diálogos. En cada escena, su lenguaje corporal habla por él, los hombros encorvados, la mirada baja, el tono de voz apagado. Es como si estuviera constantemente cargando un peso invisible. Cuando alguien intenta acercarse a él, su reacción no es de ira ni desesperación, sino una especie de resignación silenciosa, como si supiera que no merece consuelo. Un momento clave es cuando se encuentra con su ex esposa, Randy. No dice mucho, pero su expresión lo dice todo. Se le nota incómodo, atrapado entre el deseo de hablar y la imposibilidad de hacerlo. Cuando Randy le dice que aún lo ama, su respuesta es un simple "no puedo vencer esto". Es una frase corta, sin énfasis, con un peso enorme. Affleck no necesita exagerar la emoción porque la escena misma ya lo hace sentir devastador. Affleck también maneja perfectamente las interacciones con Patrick, su sobrino. Vemos que quiere ser un buen tutor, pero simplemente no sabe cómo. Su forma de reaccionar ante los problemas de Patrick es torpe y seca, pero no por falta de interés, sino porque ha perdido la capacidad de conectar con los demás. En los premios Oscar de 2017, Casey Affleck ganó el premio a Mejor Actor, superando a nombres como Denzel Washington, Andrew Garfield, Ryan Gosling y Viggo Mortensen. Su victoria no estuvo exenta de polémica, ya que en ese momento se surgieron acusaciones de acoso sexual en su contra, lo que llevó a muchas personas a cuestionar si debía ser premiado. Sin embargo, dejando la controversia personal, su trabajo en la película es innegablemente uno de los más impactantes del año. Denzel Washington, quien competía con él, ofreció una actuación poderosa en Barrera, pero con un enfoque completamente distinto, más teatral, más expresivo. Mientras que Washington explotaba en sus escenas de mayor carga dramática, Affleck hacía lo contrario, contenía las emociones hasta el punto que se volvían insoportables de ver. Fue un estilo distinto y el de Affleck se alineaba mejor con la esencia de Manchester junto al mar. La controversia sobre si su vida personal debía influir en el reconocimiento de su trabajo es un debate aparte, pero si hablamos puramente de actuación, su premio está más que justificado. A veces la vida sigue adelante sin pedirte permiso. No te pregunta si quieres moverte, si estás listo para volver a respirar. Simplemente avanza, implacable, como las olas en la costa, con un mecanismo que nunca se detiene, sin importar cuántas veces hayas querido bajarte. Hay una escena en la película que lo dice todo sin necesidad de palabras. Un hombre parado frente a un grupo de policías sin emoción en la cara, sin lágrimas en los ojos. Solo el instinto de salir de ahí, de desaparecer. No por cobardía, sino porque a veces el dolor pesa tanto que el cuerpo no puede sostenerlo. No se trata de querer morir, sino de no encontrar ninguna razón para seguir viviendo. El duelo es un proceso del que nos gusta hablar como si fuera un viaje con final feliz, como si el tiempo fuera una garantía de que un día todo volverá a estar bien. Pero la verdad es que hay heridas que no se cierran, pérdidas que no se llenan, recuerdos que se quedan pegados en la piel y nos siguen a donde vayamos. Y la peor parte es que el mundo espera que sigas adelante de todas formas, que vuelvas a trabajar, que salgas a la calle, que aprendas a vivir con el peso de lo que perdiste. A veces ni siquiera te dan un mapa para entender cómo se supone que deberías hacerlo. Solo te empujan como si caminar fuera algo natural cuando ya no tenés fuerzas en las piernas. Lee no es un hombre que busca redimirse, no es alguien que espera encontrar una razón para seguir. Simplemente existe, con la mirada apagada y las manos en los bolsillos, esperando que el siguiente día llegue y pase como el anterior, como alguien que ya no espera nada. Hay un tipo de tristeza que no irrita, que no se desgarra en el pecho en llanto. Hay una tristeza que solo pesa, que solo existe en el silencio de un cuarto vacío, en los espacios entre las palabras, y es ese tipo de tristeza la que la película captura también. Es una historia que siempre me pareció actual, un hombre condenado a empujar una piedra colina arriba, una y otra vez, sabiendo que nunca llegará a la cima, que cada esfuerzo es en vano, que al final la roca siempre vuelve a caer. ¿Cuántas veces sentimos eso en la vida? ¿Cuántas veces nos levantamos sin saber por qué, sin un propósito claro, solo porque la inercia nos empuja? A veces vivir se siente exactamente así, un acto repetitivo, sin sentido, en el que seguimos adelante, porque no hay alternativa, porque detenerse no es una opción, aunque en el fondo no sepamos qué estamos buscando. Lo que más me duele de Manchester junto al mar es su honestidad brutal. No intenta consolarnos con un mensaje de esperanza, no nos dice que todo mejorará, nos muestra a un hombre roto, que seguirá estando roto y que aún así, de alguna forma, seguirá existiendo. No es un héroe, no es un mártir, no es alguien que encontrará el perdón. Es un hombre que respira, que camina por calles frías y que se acostumbra al vacío de su propia vida. Y eso, por más duro que sea, es real. Porque a veces no hay redención, a veces no hay segunda oportunidad, a veces solo hay un hombre y una roca que nunca deja de rodar. Cuando terminé de ver Manchester junto al mar, me quedé en silencio un buen rato. No es una película que te deje con ganas de hablar, es una de esas historias que te hunden en un estado de quietud,
en un vacío incómodo que tarda en disiparse. No hay una gran enseñanza, no hay una revelación que le dé sentido a todo, solo la certeza de que el dolor existe y que a veces no se va. El cine nos ha enseñado a esperar finales cerrados, arcos de personajes en que encuentran algún tipo de resolución, aunque sea mínima, pero la vida no siempre funciona así. A veces simplemente nos quedamos en la historia, y Manchester junto al mar es un recordatorio de eso, de que hay dolores que no se superan, pero con los de que de alguna manera aprendemos a vivir. No porque queramos, sino porque la vida sigue, con o sin nuestro permiso. Si algo me deja esta película es la idea de que seguir adelante no siempre significa sanar. A veces simplemente significa asistir un día más, y a veces con eso alcanza. Muchas gracias por ver este video, no te olvides de suscribirte y darle like, y por qué no, compartirlo con amigos y amigas. Nos vemos la semana que viene.